¿Alguna vez te has sumergido en la introspección más profunda? ¿Has probado con la meditación? ¿Te has dejado llevar por las páginas de incontables libros? Y quizás incluso viviste instantes en los que el cielo parecía más abierto, el alma más ligera, y el mundo brillaba con un propósito invisible. Sin embargo, cuando el bullicio se apaga y el flujo de la rutina vuelve a ocupar su lugar, una voz interna vuelve a hablar. No se trata de una carencia, sino de una señal. Esa voz no es ruido, es una llamada. No te empuja hacia las alturas, sino que te conduce hacia tus raíces más íntimas, hacia aquello que en ti aún no ha sido contaminado. Desde la perspectiva de Carl Jung, esto no es una anomalía, sino un eco del alma que susurra desde los rincones más olvidados de tu ser. La verdadera transformación no llega envuelta en luces celestiales ni con fuegos artificiales. No es un destino al que se llega, sino un proceso que se cava. Jung propuso que el despertar no empieza en la cima de una montaña, sino en lo más profundo de nuestra sombra, allí donde evitamos mirar, donde vive la verdad sin maquillaje. Ese sentimiento de vacío que experimentas no es una señal de derrota. Es el preludio del viaje más revelador de tu existencia. Donde muchos retroceden buscando una nueva promesa, otra dosis de motivación momentánea o respuestas prefabricadas, tú te atreves a avanzar. Porque dentro de ti hay una intuición que reconoce que lo profundo no se encuentra en los extremos brillantes, sino en lo callado y persistente. Si este mensaje ha encontrado un lugar en ti, no es casualidad. Es porque ya has empezado a detectar el patrón invisible. La felicidad pasajera no basta. Entonces suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perder los próximos videos. Has sentido que las emociones intensas inspiran, pero no permanecen. Y entonces comprendes que bajo ese barniz espiritual hay algo más auténtico que espera ser descubierto. Una narrativa que no ha sido escrita con adornos, sino con la tinta pura de lo real. Esa historia te pertenece. Y su protagonista eres tú. Esto que llaman despertar no es un instante glorioso donde una puerta se abre y ya todo cambia. No. Es más bien una escalera en espiral por la que descendemos, paso a paso, hacia paisajes internos muchas veces incómodos. El verdadero despertar es un viaje que te lleva no solo por momentos de gozo y expansión, sino también por lágrimas que llevaban tiempo almacenadas, por recuerdos que creías olvidados y por fragmentos de ti que nunca aprendieron a aceptarse. No se trata de que haya algo roto dentro de ti. Al contrario, es precisamente porque estás entero que la vida empieza a exigirte autenticidad. La esencia no tolera máscaras por mucho tiempo. Despertar de verdad implica tener el coraje de mirar aquello de lo que siempre huiste. Implica permanecer en la penumbra lo suficiente como para darte cuenta de que no es un abismo, sino un bosque vivo, lleno de símbolos, raíces y secretos esperando ser comprendidos. Carl Jung no trazó un mapa hacia la perfección, trazó un camino hacia la totalidad. Su obra no te promete escapar del dolor, sino descubrir su verdadero rostro. Para él, sanar no era borrar el sufrimiento, sino permitir que conviviera con la luz sin dejar de ser parte de ti. Es en ese equilibrio entre las polaridades donde nace el verdadero ser. Y si tú has llegado hasta aquí, si algo de esto te toca, es porque ya estás caminando ese sendero menos transitado. Tu alma no anhela iluminación pasajera. No estás buscando luces externas. Estás descubriendo que tu propia presencia es la luz que has estado buscando. No viniste a perseguir destellos temporales. Viniste a encarnar tu brillo más profundo. Y eso, querido viajero, requiere valor, presencia y una honestidad radical contigo mismo. Entonces hazte una pregunta que pocos se atreven a plantearse de verdad. ¿Estás preparado para cerrar el ciclo que tu alma, en silencio, comenzó hace tanto? Este no es un comienzo como los demás. Comienza con una chispa sutil, una sensación de asombro que lo impregna todo. De repente, todo parece sincronizarse, los detalles de la vida cotidiana adquieren significado, señales que antes ignorabas ahora parecen hablarte, y por un momento, sientes como si finalmente hubieras encontrado el lugar al que perteneces. Es como si el alma, tras años de tormenta emocional, pudiera finalmente exhalar. Ese instante se siente como una llegada triunfal. Pero esa calma, tan prometedora, empieza a desvanecerse. Los símbolos que antes brillaban comienzan a perder su magnetismo.
Las revelaciones que parecían eternas comienzan a sentirse lejanas. Te encuentras frente a ti mismo, con la mirada llena de preguntas, desconcertado, buscando sentido en lo que parecía una certeza. Y aquí es donde muchos se equivocan. Confunden ese destello inicial con la meta final. Pero Carl Jung lo advirtió, ese primer destello de luz no es el destino, es tan solo el umbral. El verdadero recorrido comienza cuando los fuegos artificiales se apagan, cuando la euforia cede, y lo que queda es la pregunta cruda que siempre estuvo allí, esperando tu total presencia. Es en ese momento, cuando la ilusión se desvanece, que el viaje auténtico comienza. En lugar de seguir adelante, muchos intentan congelar esa sensación elevada. Se aferran a rituales, difunden frases llenas de luz en sus redes, coleccionan cristales como si fueran talismanes de una iluminación permanente. Creen que si logran imitar la forma externa de la experiencia, podrán retener su esencia. Pero eso es solo una trampa más del ego buscando disfraz espiritual. Porque la despertación no es una imagen bonita para compartir. No es una estética para lucir. Es una transformación profunda que no necesita adornos. No vino a hacerte especial ante los demás, vino a hacerte honesto contigo. Es una revolución íntima, silenciosa, a veces incómoda, pero siempre real. Suscríbete al canal. Dale like si este contenido te aportó valor. Compártelo con alguien que lo necesite hoy. Y cuéntame en los comentarios qué parte resonó más contigo. No estás frente a una meta que alcanzar, sino ante un espejo que revela lo que siempre ha estado dentro de ti. No es una etapa para perfeccionarte, sino una llamada para reconocerte. Y justo en ese reconocimiento, el ego, astuto como pocos, puede disfrazarse de maestro. Se apropiará del lenguaje del crecimiento personal, adoptando nuevas máscaras que aparentan transformación, cuando en realidad se rehúsa a descender al núcleo más vulnerable del ser. Carl Jung llamó a este fenómeno inflación del ego espiritual, un estado en el cual creemos haber despertado, pero solo hemos construido un nuevo personaje. Observa este patrón que se repite con frecuencia. Alguien atraviesa un momento difícil, como una ruptura emocional o una pérdida significativa. En medio del dolor, siente una necesidad de reconstrucción, y eso lo lleva a buscar respuestas en libros, en prácticas espirituales, en mantras y meditaciones. Y sí, esta exploración puede ser profundamente valiosa. Pero si esa persona no se atreve a mirar con honestidad la herida original, el miedo, el abandono, la rabia silenciada, entonces el crecimiento que experimenta es incompleto. La verdadera integración espiritual no es una huida hacia lo elevado, sino una inmersión valiente en lo reprimido. Esa emoción cruda que evitamos nombrar. Ese recuerdo que enterramos bajo capas de positivismo superficial. El peligro es que el deslumbramiento del despertar puede fácilmente transformarse en distracción si evita que cabemos en nuestro mundo interior con autenticidad y profundidad. Por eso es esencial comprender, la emoción expansiva del inicio no es la transformación en sí, sino la llave que abre la puerta. Es una invitación elegante, poderosa, pero nada cómoda. Y esa invitación, si se ignora o se interpreta como suficiente, pronto se diluye. Porque detrás del esplendor está el reto, y allí es donde muchas máscaras comienzan a agrietarse. Es el momento en el que el aura se resquebraja, no para destruirte, sino para revelar algo más honesto, más duradero. Algo que no necesita brillar, porque simplemente es verdad. Llega un momento en el viaje interior en el que comprendes que despertar no es un estado placentero, ni una promesa de bienestar eterno. Despertar, en su forma más cruda y honesta, es volverse auténtico. Y volverse auténtico no siempre acaricia, a veces hiere, porque destruye ficciones cuidadosamente construidas. Rompe imágenes de ti que antes defendías con fuerza, ideas sobre lo que debería ser, pensamientos que alguna vez creíste tuyos pero que solo eran reflejos del mundo exterior. La verdadera transformación espiritual no se trata de acumular certezas, sino de permitir que las capas que usaste para protegerte empiecen a caer una por una. Es mirar al espejo sin guión, sin pretensión, y aceptar, ya no sé quién soy exactamente. Este momento no es una caída, es una revelación. Porque en ese espacio sin definiciones comienza la libertad. Lo que antes se sentía como desorientación, en realidad es terreno fértil para algo nuevo y profundo.
En los rincones oscuros de lo que una vez creíste que era la despertación, lleno de luces, de gratitud constante, de paz ininterrumpida, comienzas a ver que eso no era el destino, sino una parte superficial del trayecto. Lo auténtico no se recubre de perfección, ni viene acompañado de ovaciones. El camino real, como bien comprendía Carl Jung, es aquel donde la verdad toma el timón. Y la verdad rara vez es cómoda, pero siempre es transformadora. Ese malestar que sientes, esa sensación de haber sido dejado solo tras tocar algo sagrado, no es abandono, es limpieza. Es la retirada de esa aureola idealizada, para que lo esencial pueda emerger sin adornos. Porque solo cuando el halo se disuelve, la luz que siempre estuvo dentro de ti puede comenzar a brillar con su propia voz. No estás apagándote. Lo que en realidad ocurre es que estás comenzando a observar con nuevos ojos aquello que había quedado sepultado bajo la brillante superficie de la luz. Esta fase marca el inicio de un trabajo más silencioso, más real, donde el alma ya no busca ser iluminada, sino escuchada. Aquí es donde comienza su auténtica tarea, no aquella que deslumbra a los demás, sino la que restaura lo olvidado en ti. Cuando la luz se atenúa, no todo desaparece con ella. Al contrario, desde los márgenes de lo invisible emerge algo inesperado. No es un destello, ni una revelación majestuosa. Es algo más profundo, el resultado de lo que la luz, alguna vez, dejó entrever pero no llegó a mostrar por completo. No es el final de la iluminación, sino su consecuencia más íntima. Es en este punto donde aparece el ojo interior, no como amenaza, ni como enemigo, sino como testigo. Este no es un invasor ajeno, sino una parte esencial de ti que ha permanecido en silencio, paciente, esperando ser reconocida. Es esa voz que fue silenciada en tu infancia, esa emoción que enterraste por miedo al juicio, ese rostro interno que nunca recibió el permiso para existir. Carl Jung lo explicó con claridad. Todo aquello que negamos de nosotros mismos no desaparece, simplemente se oculta en las sombras. No se extingue, aguarda. Espera el momento en que tengas la valentía de mirar sin filtros, sin explicaciones cómodas, sin historias justificadoras. El niño psíquico que dejaste atrás no se ha ido. Sigue ahí, con la mirada fija en ti, esperando que regreses por él, no para rescatarlo, sino para integrarlo como parte esencial de tu ser completo. Y es allí, en ese instante de reconocimiento sin máscaras, donde empieza el verdadero reencuentro contigo. La sombra no irrumpe de forma dramática ni se anuncia con titulares. Ella espera, en silencio, en los pliegues invisibles de la rutina, en esos rincones donde preferimos no mirar. Se fortalece no para atacarte, sino para estar lista cuando la vida, de manera poco glamorosa, te obligue a detenerte. Y cuando eso ocurre, no viene vestida de épica. Se manifiesta en retrasos inexplicables, en relaciones que colapsan, en fracasos que erosionan tu imagen pulida, en esos días donde todo parece desmoronarse sin explicación. En medio de ese colapso aparente, emergen aspectos de ti que fueron encerrados sin juicio, solo por no encajar: tu ira, tus celos, tus deseos más intensos, tus miedos antiguos, tu tristeza ancestral. El mundo te enseñó que debías reprimirlos para ser aceptable. Y así los empujaste al sótano de tu psique, creyendo que allí no causarían daño. Pero lo que ignoraste no desapareció, simplemente aguardó. Aguardó pacientemente este momento. Porque tras el despertar, cuando los reflejos de luz se aquietan, estas partes comienzan a levantarse, no como amenazas, sino como fragmentos legítimos que reclaman ser reconocidos. En este punto, muchas personas sienten miedo. Creen que han cometido un error, que algo salió mal. Pero es todo lo contrario. Justo aquí es cuando el proceso se vuelve auténtico. La sombra, por sí sola, no te daña. Lo que realmente hiere es negarla, suprimirla, convertirla en enemigo. Y lo más fascinante es cómo se manifiesta sin que lo notes. Cuando alguien más tiene éxito y sientes una punzada inexplicable, cuando emites juicios feroces sin razón evidente, ahí no está el problema en el otro, sino en el reflejo. Jung explicaba que eso que proyectamos intensamente sobre los demás, para bien o para mal, suele ser una pista de lo que habita en nuestro inconsciente. La proyección no es ataque. Es una súplica interna. Mira aquí, esto también es tuyo. Reconocerlo no es debilidad. Es valentía.
Porque el verdadero despertar comienza cuando dejas de pelear contra lo que eres y decides escuchar todo lo que, hasta ahora, habías dejado de lado. Cuando te sientes desconectado de ti mismo, cuando algo en tu interior parece ajeno, es el momento perfecto para detenerte y hacer una pregunta valiente: ¿qué aspecto de mí he estado negando? Y si lo que sientes es una herida punzante, una incomodidad que no sabes explicar, quizás no se trata del presente, sino de una cicatriz antigua que ha vuelto a abrirse para ser atendida. La sombra no se comunica con palabras claras ni con razonamientos lógicos. Ella habla a través de ecos. Se manifiesta en patrones que se repiten como ciclos invisibles, en emociones desproporcionadas frente a pequeños eventos, en recuerdos que aparecen como ráfagas intensas sin previo aviso. Es un lenguaje emocional que no siempre entendemos, pero que siempre tiene algo que mostrarnos. Y aquí es donde reside el antídoto. Porque aquello que hoy te inquieta, eso que te activa emocionalmente, lo que algunos llaman triggers, puede convertirse en tu maestro más poderoso. En vez de luchar contra lo que sientes o buscar culpables fuera, puedes optar por hacerte otra pregunta: ¿qué está intentando mostrarme esta emoción que se presenta con tanta fuerza? Ese paso sutil, de acusar a observar, de reaccionar a reflexionar, es el portal del cambio. La transformación profunda no empieza cuando intentas recomponer tus partes rotas, sino cuando abrazas con ternura lo que creíste haber perdido. Cada impacto emocional, lejos de ser una amenaza, es un espejo que refleja tu propio interior. Cada incomodidad es un mensaje cifrado. Y cada vez que te topas con la sombra, no es un obstáculo, es una oportunidad silenciosa para integrar lo que parecía olvidado. El verdadero despertar no se halla exclusivamente en la luminosidad ni en los momentos de certeza divina. Ocurre cuando esa luz, en lugar de expandirse hacia afuera, gira hacia tu interior y revela con claridad lo que estaba escondido. Es ahí donde tu alivio toma profundidad, tu compasión crece hacia ti mismo y hacia los demás, y tu poder, ese que no grita pero transforma, comienza a emerger con fuerza serena. Si esto resonó contigo, haz que el mensaje siga latiendo. Dale like si te tocó el alma, suscríbete, comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y déjame tu sentir en los comentarios. Tus palabras también pueden despertar a otros. No se trata de adoptar una actitud. Se trata de encarnar una presencia consciente. Observar tu sombra es apenas el umbral del verdadero trabajo. La pregunta esencial no es si la reconoces, sino si estás dispuesto a permanecer con ella, sin juicio. ¿Tendrás el coraje de sentarte al lado de esa parte tuya que lleva años esperando ser escuchada? ¿Te atreverás a descifrar el silencio denso que ha cargado durante tanto tiempo? Carl Jung nos advirtió que el verdadero tesoro no se encuentra bajo el resplandor de la luz, sino en la profundidad de esa oscuridad que culturalmente hemos aprendido a evitar. Y para desenterrar ese oro psicológico, no basta con darte cuenta. Hacen falta herramientas verdaderas. Instrumentos que te acompañen en ese recorrido hacia los rincones no explorados de tu alma, donde lo que ha sido negado no necesita teorías, necesita presencia. Porque la sanación no nace de entender todo con la mente, sino de comprometerte emocionalmente con lo que hasta ahora habías ignorado. El trabajo con la sombra no es una epifanía pasajera ni una charla de domingo. Es un acto de devoción diaria. Un ritual silencioso en el que decides volver a ti, una y otra vez, sin necesidad de espectáculo. Es ahí donde el simple acto de escribir se transforma. El diario íntimo deja de ser solo un espacio de palabras y se convierte en un espejo honesto. Tus páginas ya no son una colección de pensamientos, sino un campo sagrado donde tu sombra y tu luz finalmente dialogan. Aquí comienza el verdadero proceso, un camino en el que el alma se reconstruye, no para ser perfecta, sino para ser íntegra. Cuando te sumerges en el trabajo interior con autenticidad, creas un espacio que va más allá de la reflexión. Construyes un santuario interior, un refugio sagrado donde las verdades que alguna vez no tuviste palabras para nombrar, por fin encuentran voz. En ese espacio de escucha sincera, las diferentes facetas de tu psique dejan de ser antagonistas y se revelan como energías vivas que han estado contigo todo este tiempo. Ese juez severo que te critica, ese niño frágil que aprendió a esconderse, ese guardián airado que reacciona para protegerte, todos son expresiones de tu historia. No son errores. Son mecanismos que un día te defendieron. Y ahora, más que ser eliminados, lo que anhelan es evolucionar contigo.
Al brindarles presencia, en lugar de vergüenza, permites que se suavicen, que bajen la guardia, que se transformen. Uno de los caminos más poderosos para esa transformación es el trabajo con el niño interior. No se trata de una nostalgia romántica. Es un proceso radicalmente reparador. Porque ese niño, esa versión de ti de hace años, aún guarda en su cuerpo emocional las carencias que marcaron tu percepción del mundo. Cierra los ojos e imagina colocar tu mano en el pecho. Respira hondo. Y ahora pregúntale a tu yo de 7 años, ¿qué necesitabas en ese entonces que jamás te fue dado? Tal vez te diga que necesitaba sentirse a salvo, o ser mirado con asombro, o simplemente recibir permiso para descansar sin culpa. No subestimes esa pregunta, puede romper cadenas invisibles que han causado un dolor silencioso durante años. Y cuando eso sucede, algo maravilloso empieza a activarse, vuelves a sentir de verdad, a estar presente con lo que eres. No como un concepto, sino como una experiencia viva. Y ahí comienza la auténtica sanación. No basta con pensar. No es suficiente analizar, controlar o maquillar lo que sientes. El verdadero cambio ocurre cuando decides permitirte sentir de verdad. Sentir sin filtros, sin juicios, sin prisa por salir corriendo. Y al hacerlo, empiezas a redimir esas emociones que antes fueron clasificadas como inapropiadas. Las que no recibieron espacio. Las que aprendiste a silenciar para sobrevivir. Las herramientas que utilizamos en este proceso, la respiración consciente, la introspección profunda, el trabajo emocional, no son adornos espirituales que se eligen por moda. Son herramientas vitales. Son las raíces que sostienen a un alma que ya no quiere huir. Porque la curación no nace en la teoría ni en conceptos bonitos. Nace en la carne emocional. En el ritmo de tu aliento. En esos espacios silenciosos donde eliges quedarte con lo que duele, en lugar de distraerte o desconectarte. En ese gesto diario de permanecer, de no escapar, ocurre una transformación sutil pero poderosa. Comienzas a acompañarte en medio de la incomodidad. A no abandonarte justo cuando más lo necesitas. Y esa práctica, repetida con intención, se vuelve alquimia. La misma herida que un día pesaba como una carga insoportable empieza a transmutarse. Deja de ser un estigma. Se convierte en sabiduría viva. La sombra ya no es una sentencia. Ya no tiene el poder de definir quién eres. Porque ahora es señal. Es el recordatorio sagrado de que has regresado a ti, no como alguien perfecto, sino como alguien presente. Alguien completo. Carl Jung nos legó una verdad que sigue latiendo en cada alma que se atreve a mirar hacia adentro. La sombra no es una amenaza, ni un monstruo por erradicar. Es una figura olvidada, una parte tuya que quedó varada en los márgenes de tu conciencia, esperando con paciencia ser reconocida. Ese niño interior que aún aguarda con la mano extendida no quiere más protección, quiere tu presencia. Y cuando finalmente te das permiso para tomar su mano, no solo comienzas a sanar, comienzas a reintegrarte, a volver a ti de un modo completo. Aquí es donde yace el verdadero tesoro. No en evadir la oscuridad, ni en fingir que todo es luz. El oro del alma se halla justo allí donde la cultura nos enseñó a no entrar. Y atravesar ese umbral requiere mucho más que valentía, requiere herramientas reales, autocompasión radical y una disposición a caminar sin garantías. Porque no todos los desafíos vienen disfrazados de logros. A veces, el mayor acto de sanación ocurre silenciosamente, en medio de tu vida cotidiana, cuando te das cuenta de que no estás donde habías planeado, sino justo donde tu alma necesita estar. Este es el corazón del proceso que Jung llamó individuación, el camino único e intransferible de volver a ser tú, no como una imagen idealizada, sino como una totalidad viva. No es un chispazo de iluminación gloriosa, sino un viaje íntimo y a menudo salvaje hacia tu naturaleza más profunda. No hacia el cielo, sino hacia la selva que llevas dentro. Y si estás aquí, escuchando esto, tal vez ya lo sientes. Que no viniste a perfeccionarte. Viniste a recordarte. Este camino no se traza como una línea recta hacia un ideal imaginario. No es una autopista rumbo a la perfección. Es un sendero sagrado, orgánico, que te lleva una y otra vez a reencontrarte con tus heridas, no para revivir el dolor, sino para atravesarlo con más sabiduría,
más compasión y más verdad. La sanación no consiste en borrar capítulos incómodos de tu historia. Se trata, más bien, de reescribir tu relación con ellos. Porque esos momentos difíciles no definen tu valía, pero sí pueden convertirse en portales de entendimiento si los miras con ojos nuevos. La evolución real es espiralada. Vuelves a tocar los mismos temas, las mismas emociones, los mismos desafíos, pero cada vez con una conciencia más profunda. Lo que antes causaba vergüenza, hoy puede invitarte a una reflexión tranquila. Lo que te paralizaba, ahora puede ofrecerte una pausa para comprenderte. Y en esa pausa, empieza a gestarse el cambio. Donde antes reaccionabas desde la urgencia o el miedo, ahora te permites responder desde una presencia más clara. Reconoces tus viejos patrones, pero ya no te esclavizan. Y si por momentos vuelven, porque volverán, ya no te castigas, sino que te observas con curiosidad. Con esa mirada tierna que antes reservabas para los demás y hoy también diriges hacia ti. Ese giro interno no es una señal de retroceso. Es la prueba viva de tu resiliencia. Porque crecer no es no tropezar nunca. Es aprender a caminar con más conciencia por terrenos que antes te herían y ahora te revelan. Porque cada vez que regresas al corazón de tu proceso, no es para repetir, sino para recorrer con más profundidad. Cada vuelta del espiral te da la posibilidad de habitar tu historia con más presencia, más compasión y una paz que ya no depende de controlar todo, sino de sentir con totalidad. El camino de la individuación no se trata de abandonar lo humano en busca de lo ideal. Se trata, más bien, de renunciar a la lucha por una luz inalcanzable y comenzar a honrar la riqueza de tu experiencia tal como es, con sus claros y sus sombras. Te enseña a sostener la alegría sin apego y a abrazar la tristeza sin miedo. Te recuerda que no tienes que ser impecable para merecer amor. Solo necesitas estar aquí, contigo, sin máscaras. Y cuanto más avanzas por este sendero espiralado, más aprendes a confiar. Cada regreso no es un retroceso, es una regeneración. Cada herida no es una cicatriz eterna, sino un manantial profundo. Cada sombra no es un obstáculo, sino un peldaño que te aproxima al núcleo más sagrado de quien eres. El espiral deja de sentirse como una carga. Se convierte en una danza que eliges. Ya no te asusta lo desconocido, porque ahora entiendes que cada desafío no viene a destruirte, sino a abrirte. Ya no huyes de tu pasado, porque has aprendido a llevarlo con dignidad, como quien lleva un símbolo ancestral. Esta es la suave fortaleza del alma despierta, girar hacia adentro sin perderte, tocar viejas heridas con nueva ternura, y reconocer, con profunda humildad, que llegar a ser completo no es una meta, es una práctica viva. Es un compás ancestral. Un latido que no lleva prisa. Un retorno continuo hacia tu centro. Porque en lo más íntimo de cada alma, existe ese anhelo, volver a casa. Pero no a una casa física, sino al lugar donde puedes ser tú, sin representar un papel. A la mayoría nos enseñaron a sonreír aunque por dentro todo ardiera. A ser amables aun cuando la verdad temblaba bajo la superficie. Nos moldearon para ser agradables, útiles, eficientes, incluso rebeldes, no porque eso brotara de nuestra esencia, sino porque eso era lo que generaba aceptación. Carl Jung lo llamó la persona, esa máscara que adoptamos para sobrevivir en un mundo que muchas veces premia la apariencia por encima de la autenticidad. Esa máscara no era falsa, solo era una adaptación. Pero llega un instante, en algún punto del espiral del despertar, en el que algo empieza a crujir. No ocurre con estrépito, sino en silencios intensos. En respuestas inesperadas. En momentos donde tu sí se alza como un rugido, y tu no se convierte en un rezo silencioso que reclama espacio. Es allí donde ocurre la transmutación. Cuando ya no puedes traicionarte para agradar. Cuando empiezas a caminar guiado por tu verdad, incluso si el mundo no entiende el rumbo. Algunas conexiones se tensarán. Algunas expectativas colapsarán. Pero a cambio, brota algo que ya no puede ser fingido, tu autenticidad. Y ese florecimiento, aunque parezca pequeño, es el acto más revolucionario que puedes ofrecerte. Porque vivir desde la esencia no es gritarle al mundo quién eres, es vivir tan alineado que el mundo ya no puede hacerte dudarlo. Empiezas a confiar, no porque el mundo se haya vuelto más predecible, sino porque tú has aprendido a sintonizarte con tu propio compás.
Ya no moldeas tus palabras o tu presencia para evitar reacciones externas, porque ya no te abandonas a ti misma. Y en ese alineamiento interior nace un nuevo magnetismo, silencioso pero potente. No necesita aprobación, no grita, simplemente atrae. Las personas que vibran contigo te empiezan a reconocer. Y las que no resuenan se alejan, no por rechazo, sino porque ya no ocupan el mismo espacio en tu frecuencia. Vivir desde tu centro no significa evadir responsabilidades ni cerrarte al mundo. Significa elegir, una y otra vez, una vida que refleje tu esencia, no solo tu imagen. Por supuesto, el miedo no desaparece. Aún lo sentirás, sobre todo en esos momentos en los que decepcionar a otros parece inevitable. Pero ese miedo ya no es un obstáculo, es un puente. Una invitación a mirar más allá del silencio autoimpuesto y preguntarte, ¿qué estoy protegiendo al callar? ¿Qué parte de mí quiere expresarse pero teme no ser comprendida? Y si respondieras con verdad en lugar de contención, ¿qué podrían hacer de ese acto? Carl Jung lo entendía con claridad. Para él, el ego no era una meta elevada ni una construcción perfecta, sino una presencia viva y concreta que se mantiene firme, aunque silenciosa, incluso cuando el aplauso cesa o la crítica llega. El ego consciente no busca dominar, busca sostener. Ese es el tipo de fuerza que emerge cuando te eliges, cuando dejas de interpretarte y simplemente eres. Y entonces, algo cambia. Cuando comienzas a vivir desde ese lugar auténtico, firme pero silencioso, el mundo exterior aún puede ofrecer resistencia, pero ya no puede definirte. Vives con la conciencia de que no estás aquí para complacer, ni para encajar. Estás aquí para reflejar tu propia verdad, no la versión editada, sino esa esencia luminosa que ha esperado pacientemente bajo las capas que te impusieron. Ese es el verdadero renacer, cuando ya no fabricas tu vida desde expectativas ajenas, sino que la habitas desde tu núcleo. No lo haces por reconocimiento, ni para acumular méritos. Lo haces por la serena alegría de al fin ser quien eres. Llega un instante en que dejas de suplicar señales externas, porque comprendes que la guía más sabia siempre ha estado latente dentro de ti, esperando a que confíes. Y cuanto más sueltas las máscaras, cuanto más dejas de depender de atajos, gurús o fórmulas vacías, el silencio, ese que antes temías, empieza a sentirse como un templo sagrado. El vacío deja de asustarte, porque ahora lo reconoces como espacio fértil. Ya no corres detrás de respuestas, porque has descubierto algo más potente, tú te has convertido en una respuesta viva. Carl Jung comprendía esta transformación con maestría. Enseñó que el verdadero ser no anda buscando la luz afuera, porque es la luz. Solo necesita una cosa, tu permiso para habitarte, sin condiciones. Convertirte en la luz que tanto buscabas no se trata de escapar de la oscuridad de la vida. No es un acto de evasión, sino de valentía silenciosa. Es aprender a sostener la sombra con suavidad, a atravesarla sin exigir perfección. Es rendirte al momento presente, sin necesidad de que cada emoción se sienta cómoda o brillante. Dejas de esperar que tus sentimientos sean siempre agradables. En cambio, los recibes como lo que son, guías. Aprendes a escuchar incluso a la tristeza, incluso al miedo, como mensajeros antiguos que solo pedían ser reconocidos. Cada emoción deja de ser un obstáculo y se convierte en un maestro que te acompaña a casa. Ya no idolatras los picos elevados del viaje espiritual. Vives en la belleza sencilla de lo cotidiano, ese primer sorbo de té en la mañana, la conversación difícil que eliges no evitar, la risa espontánea entre árboles y viento. Lo común se transforma en sagrado, porque tú estás verdaderamente ahí. El propósito no es eliminar el miedo o disipar la duda. El verdadero cuerpo espiritual se construye cuando puedes sentarte al lado de lo incómodo sin dejar que tome el volante. Es cuando el ruido externo sube y tú eliges volver a tu respiración. A lo esencial. A ti. Descubres, en ese instante de conexión simple, que la paz que anhelabas nunca estuvo escondida en los Himalayas ni esperaba en la última página de un libro. Estaba aquí, en tu capacidad de quedarte contigo, incluso cuando nada afuera parecía fácil. Ese es tu templo. Esa es tu revolución más silenciosa. El despertar no es un escape hacia lo etéreo ni una experiencia que te eleva por encima del mundo. Es exactamente lo contrario, una profundización, una inmersión lúcida en la experiencia humana,
donde tus ojos están abiertos y tu corazón sigue siendo lo suficientemente tierno para sentirlo todo, sin endurecerse. A medida que comienzas a encarnar esa luz que antes buscabas fuera, algo cambia. Ya no sientes la necesidad de demostrar quién eres. No persuades. No impones. Solo eres. Esa luz interna no necesita validación. Es una llama tranquila, no efímera como un relámpago, sino estable como el fuego que arde sin consumir. Una luz que no depende de escenarios ni de aplausos porque no proviene de lo que haces, sino de lo que eres. Y esa llama no solo ilumina tu camino. Tiene la capacidad de calentar a quienes caminan a tu lado. Porque el despertar no es una cima que conquistas una vez y celebras para siempre. Es un jardín al que regresas cada día. Algunos días siembras intención. Otros días siembras silencio. Y muchas veces simplemente te sientas, en quietud, a observar lo que ha florecido desde adentro. Carl Jung comprendió que el viaje hacia la totalidad no se trata de alcanzar una versión superior de ti, sino de integrar todas tus partes, incluso las que antes rechazabas. Es un ritmo sagrado, no una competencia espiritual. No se trata de quedar curado como si el alma necesitara un sello de aprobación. Se trata de algo mucho más real, permanecer honesto contigo mismo, con tus sombras, con las decisiones que tomas, incluso cuando no sean fáciles. Es el despertar real, cuando vives en sintonía con la vida sin adornos, cuando dejas que tu verdad sea tu hogar, cuando entiendes que estar completo no es tenerlo todo resuelto, sino permitirte sentirlo todo, sin dejar de sostenerte. La verdadera transformación no se mide por intensidad, sino por constancia. No necesita ser ruidosa para ser real. Es esa quieta repetición diaria de volver a ti, una y otra vez, hasta que tu forma de habitar el mundo deja de ser reacción y se convierte en reflejo. Aquí, en este punto, comprendes que la sanación no es un viaje egoísta, es una ola que se expande más allá de ti. Cuando comienzas a observar tus patrones con honestidad, tu campo energético se transforma. Ya no necesitas corregir a otros, ni ser el héroe de nadie. Tu sola presencia se vuelve refugio porque no exige performance. Porque tu energía no grita, pero sí acoge. Es un servicio sin pancartas, pero profundamente radical. Nace de la autenticidad, no de la necesidad de mostrar algo. Llega un momento silencioso, pero decisivo, en el que la luz que antes cultivabas para ti empieza a florecer hacia afuera. Se infiltra en tus decisiones. Moldea tu manera de hablar, de mirar, de responder. Y entonces ya no preguntas ¿qué necesito demostrar?, sino ¿qué puedo ofrecer desde lo más honesto de mí? No desde la exigencia, ni desde un deber moral, sino desde una abundancia interna, desde un deseo de vivir alineada, no perfecta. No eliges el bien por obligación, sino porque estás completa. No creas para llamar la atención, sino porque tu verdad necesita tomar forma. Y ese acto simple, creador, honesto, sin pretensión, es una expresión profunda de quién eres. Das, no para ser admirada ni para rescatar a nadie, sino como un recordatorio silencioso de que cada persona también lleva una chispa de luz esperando ser encendida. No necesitas llevar la antorcha por todos, basta con ser lo suficientemente honesta para iluminar tu propio camino. Carl Jung llamó a esta etapa del proceso la repetición sagrada, ese retorno constante a los rincones olvidados del alma. No regresamos porque hayamos fallado. Volvemos porque la autenticidad no se alcanza de una vez, se profundiza en capas. Así como cuidamos nuestro cuerpo con limpieza diaria, el alma también necesita un tipo de higiene emocional. No porque estemos rotos, sino porque estamos en movimiento, en permanente reconfiguración. Y en cada regreso, la espiral se vuelve más profunda. No porque duela más, sino porque tú ya no eres la misma. La herida ya no lleva tu nombre. La historia ya no se cuenta desde la herida abierta, sino desde la voz de quien ha descubierto perlas en lo que parecía solo caos. Ese cambio transforma todo. Lo que antes te arrastraba ahora te revela. Y ahí es donde la humildad se vuelve una fuerza invisible, silenciosa, pero firme. Ya no caminas por aprobación. No corres por reconocimiento. Caminas con calma, sin ansiedad por llegar, porque sabes que estás exactamente donde necesitas estar. Te vuelves una presencia, no una búsqueda. Y en esa quietud,
florece la verdad. Llegas, no para ser observado, sino para observar con presencia. Y en ese movimiento continuo entre contemplación, expresión auténtica y entrega silenciosa, te das cuenta de que te has convertido justamente en lo que anhelabas encontrar, un espacio seguro, una llama firme, una presencia que no solo ha despertado, sino que ha aprendido a vivir despierta. La espiral no continúa porque estés incompleto, sino porque estás vivo. Y la vida, cuando se vive desde la conciencia plena, nunca se estanca. La verdadera despertación no es un rayo que parte las nubes una sola vez. Es una forma de mirar. Es una forma de caminar. Es una práctica de regresar a ti, una y otra vez, con más profundidad. Cada ciclo te revela más. Lo que comenzó como un estremecimiento interior se convierte en una llama que no abruma, pero transforma. Un fuego suave que disuelve lo ilusorio, no para hacerte etéreo, sino para devolverte a la plenitud de lo que eres sin adornos. No una versión perfecta. No una imagen iluminada. Una versión real. Presente. Íntegra. Y quizá, esa sea la revelación más liberadora de todas. Nunca viniste aquí para ser impecable. Viniste para ser verdadero. Porque en algún punto del camino comprendiste que sanar no significa borrar lo que fuiste. Significa incorporar tu historia al presente, con ternura. No para cargarla, sino para caminar con ella como se camina con un viejo amigo, sabiendo que, gracias a cada herida, hoy eres más consciente de cómo amar. Has llegado a conocer los rincones de ti misma que alguna vez evitaste mirar. Te sentaste junto a tu sombra sin apartar la mirada. No corriste más de tu dolor, empezaste a escucharlo con paciencia, como quien por fin entiende que el sufrimiento también trae mensajes antiguos. Y eso, lejos de ser debilidad, es una de las formas más sagradas de fuerza. Porque comprendiste algo esencial, la luz que anhelabas nunca estuvo en la distancia. Estaba esperando, en silencio, justo en los lugares donde antes temías entrar. No era la luz brillante que promete una salida, era el resplandor sereno de encarnar plenamente tu ser. No era trascender tu humanidad, sino presenciarla con raíces. Y así entendiste que el verdadero camino no elimina el dolor. No promete inmunidad. Promete algo más valiente, que jamás volverás a darte la espalda ante él. Porque como enseñó Carl Jung, el proceso de volverse completo no es un acto de corrección, sino un ritual de reclamación. No es arreglar lo que fuiste, sino recuperar lo que olvidaste ser. Tu alma no vino aquí para permanecer impecable, como una superficie brillante y sin historia. Vino a ser moldeada por los elementos, por la pérdida, por la belleza, por el deseo, por la risa, por los temblores que rompen certezas y por las grietas que revelan luz desde adentro. Y ahora lo ves, con ojos nuevos, lo que antes creíste que te rompía, era, en realidad, tu forma de abrirte. Una expansión. Un retorno sagrado. Un renacer desde lo más humano hacia lo más verdadero. Hay una fuerza silenciosa en comprender que nada dentro de ti necesita ser desterrado. No viniste aquí a dividirte, a esconder tus partes más sensibles para encajar en un molde. No necesitas pagar con ocultamiento el derecho de pertenecer. Estás hecho para ser completo, tierno y valiente, luminoso y profundo, en crecimiento y suficiente, todo al mismo tiempo. Eso es lo que realmente significa ser íntegro, no alcanzar un punto final, sino tener el coraje de seguir apareciendo con presencia en cada etapa de tu evolución. Por eso, cuando llegue la próxima grieta, porque llegará, no retrocederás. La reconocerás. Sentirás el compás familiar. Y regresarás, no como alguien que busca arreglarse, sino como quien viene a descubrir una nueva capa de sí con dignidad. Ese es el despertar que transforma sin ruido, la revolución silenciosa. No la de una sola epifanía que marcó tu camino, sino la de elegir seguir despertando una y otra vez. Con más valentía. Con más dulzura. Con más fidelidad a lo que realmente eres. Y esa es la travesía que tu alma eligió antes de olvidar. Una danza cíclica de regreso a casa, donde cada paso no corrige, sino revela. Donde ya no temes tu profundidad, porque ahora la reconoces como tu hogar. No se trata del camino más corto, ni del más fácil, sino del camino que, paso a paso, te trae de regreso a ti. Fragmento por fragmento. Sombra y luz.
herida y verdad. Hasta que lo que alguna vez estuvo disperso se convierte en algo radiante, vivo y profundamente íntegro. Y si algo en este mensaje encendió una chispa dentro de ti, no lo ignores. El próximo video te llevará aún más profundo en este viaje de sanación, expansión y redescubrimiento. Quizás, solo quizás, sea el desvío que tu alma venía esperando silenciosamente. Haz clic en suscribirte, activa las notificaciones y únete a esta comunidad comprometida con la verdad, la transformación y el despertar real. No estás sola. Este camino lo caminamos juntos, con presencia y propósito. Dale like, comenta lo que resonó contigo. Y comparte este mensaje con alguien que también esté volviendo a casa. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos recordando una y otra vez quiénes fuimos, quiénes somos, y quienes, en lo más hondo, siempre hemos sido.